La copa se rompió antes de que tocara el suelo. Fue como si el cristal hubiera decidido rendirse en el aire. La miré unos segundos, sin moverme, mientras las gotas de vino tinto se expandían por el suelo como sangre saliendo de una herida. No fue un accidente. La había lanzado yo. Contra la pared. Contra el puto aire. Contra todo. ¿Qué coño te pasa, Javi? Gritó Laura desde la cocina, sin molestarse en salir. No contesté. No tenía sentido. Lo único que escuchaba era mi propia respiración, rápida, sucia, como si hubiese corrido una maratón dentro del salón de nuestra casa. Todo empezó esa misma tarde. Y no encontré ningún mensaje en su móvil ni vi nada raro en el portátil. Fue algo más personal. Más físico. Más humillante. Volvía del gimnasio. Eran las 6 de la tarde y había pasado por el bar de siempre a saludar a Rubén, un viejo amigo que trabaja allí desde que dejó la carrera. Estábamos charlando, cerveza en mano, cuando me soltó. Tío, ¿no dijiste que Laura daba clases hasta las 7? Sí, Me señaló con la cabeza hacia la ventana. Y ahí la vi. Mi mujer. Mi esposa. Mi compañera de vida. Sentada en la terraza del bar de enfrente. Con un tío. No cualquiera. Un tío joven, con camisa blanca remangada, gafas de sol y esa actitud de gilipollas que sabe que se está follando a la mujer de otro. No estaban besándose. Ni abrazándose. Pero la forma en que ella se reía, como le tocaba el brazo al hablar, como él le acariciaba el pelo como si fuera lo más normal del mundo. Era suficiente. Nadie hace eso con una compañera de trabajo. Ni con una amiga. Y Laura. Laura no se reía así conmigo desde hacía años. Rubén me miró, incómodo. No dijo nada más. No hacía falta. Salí del bar sin despedirme. Caminé hasta casa con la cabeza llena de imágenes, de sonidos que ni siquiera habían ocurrido. Me imaginaba sus manos desabrochándole la blusa, ella susurrándole al oído, riéndose de mí, diciendo que yo nunca sospecharía nada. Y ahora estaba ahí, parado frente a la pared manchada de vino, con cristales rotos a mis pies, mientras Laura seguía en la cocina como si no pasara nada. Ese fue el momento en que supe que algo en mí se había roto también. No era solo la copa. No era solo el cristal. Era todo. Y lo peor de todo es que esa noche aún no había terminado. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentado en el sofá con los codos sobre las rodillas y la cara hundida en las manos mientras escuchaba a Laura caminar por la casa, ducharse, secarse el pelo, revisar el cajón de los medicamentos, hablar por teléfono en voz baja desde el pasillo. Fingía que todo era normal, pero yo ya no lo sentía así. Había un antes y un después de esa imagen en la terraza. Había algo en su cara mientras hablaba con él, una expresión que hacía años no veía. No era una sonrisa cualquiera, era comodidad, confianza, algo íntimo. Estaba claro que no era una conversación inocente entre colegas de trabajo. Me había mentido, y no solo con palabras, sino con todo lo que había fingido durante semanas, tal vez meses. No podía entender cómo había sido tan idiota. Al día siguiente me levanté antes que ella, desayuné solo y me fui sin decir nada. Fui directo al trabajo pero no hice nada en todo el día. Me senté frente al ordenador, abrí algunos documentos que no leí y miré por la ventana durante horas. En un momento abrí el calendario del móvil y empecé a revisar los últimos meses, buscando cualquier cosa rara. Empecé a anotar horarios, días, excusas. Noté que cada miércoles Laura decía tener una reunión en la academia. Lo decía como quien informa que va a hacer la compra, sin importancia, sin interés, sin dar opción a preguntas. Y lo curioso era que los miércoles por la noche llegaba siempre tarde,
pero tranquila, sin signos de cansancio, sin quejas. No traía papeles, ni cuadernos, ni una sola señal de que hubiera estado corrigiendo exámenes o explicando condicionales. Ese detalle, tan pequeño, empezó a parecerme enorme. Esa noche, cuando regresó, la observé de cerca por primera vez. No le dije nada, pero la vi. Llevaba un vestido negro que no era nuevo pero que hacía meses no se ponía. Estaba peinada con esmero, y aunque no iba maquillada como para una fiesta, sí llevaba ese toque de labial y rímel que solo usaba cuando quería sentirse especial. Entró en la cocina, abrió el frigorífico, sacó una botella de vino blanco y dijo, como si todo fuera normal, ¿te sirvo una copa o vas a seguir enfadado por lo de ayer? No respondí. Me limité a mirarla sin ninguna expresión. Ella sirvió su copa, se encogió de hombros y se fue al salón como si mi silencio fuera solo una rabieta más. El viernes por la mañana decidí no ir a trabajar. Le dije al jefe que tenía un tema personal urgente. Me pasé el día frente al portal de la academia donde Laura trabaja, dentro del coche, con las ventanas bajadas y las manos sudadas. A las 3:30 la vi salir. No sola, sino con el mismo tío de la terraza. Iban hablando, ella con la cabeza levemente inclinada hacia él, como si cada palabra que saliera de su boca fuera un secreto compartido. Caminaron 3 calles, ella se detuvo frente a un coche que no era el suyo y él le abrió la puerta del acompañante. Subió sin mirar atrás. Ni un gesto de duda, ni una revisión del entorno. Como si lo hiciera cada semana. Seguí el coche con cuidado. No muy cerca, pero lo suficiente como para no perderlo. Conducían por calles secundarias, sin tráfico, como si ya tuvieran un recorrido establecido. Al cabo de unos 15 minutos, aparcaron frente a un edificio moderno, de esos nuevos que están junto a la estación del tren. Esperé 5 minutos antes de acercarme. Crucé la calle a pie, fingiendo estar al teléfono, y entré al portal justo detrás de una vecina que salía con su perro. Miré el panel de timbres. Segundo B. El nombre del buzón era simplemente Martínez. No me sonaba. Subí en el ascensor, sin saber qué iba a hacer exactamente. Me temblaban las piernas y el corazón me golpeaba el pecho como si estuviera corriendo. Me quedé en el rellano, junto a la puerta. No toqué el timbre. No hice ruido. Solo me agaché y, con el móvil, grabé el número de piso, la puerta, incluso el sonido de sus risas que se escuchaban, tenues, a través de la madera. Me quedé ahí durante 5 minutos eternos. Luego bajé, salí del edificio y volví al coche. No fui a casa. No tenía fuerzas. Conduje hasta el centro comercial y me senté en una cafetería durante más de 1 hora, sin mirar el reloj. Reproduje la grabación una y otra vez, como si eso fuera a cambiar lo que había visto y oído. Quería volver atrás en el tiempo, encontrar un momento en el que pudiera haber evitado todo esto. Pero no había nada. Solo quedaba avanzar. Y algo dentro de mí ya sabía que no habría marcha atrás. No podía confrontarla aún. No así, sin más. Necesitaba algo más. Algo que la dejara sin argumentos. Algo definitivo. Esa noche, cuando regresó, no la miré. Ella habló un poco del trabajo, de una madre pesada que se quejaba de que su hijo suspendía todo. Yo asentí, fingí estar cansado. No sé si sospechó algo. Me besó en la mejilla y me deseó buenas noches. Me quedé solo en el salón, otra vez, con el sonido de sus pasos apagándose por el pasillo. Y ahí, sin moverme, lo decidí. No iba a esperar a que ella lo confesara. No iba a rogarle explicaciones. Si quería jugar con fuego, yo iba a enseñarle cómo arde de verdad. Esperé hasta el miércoles siguiente, el día en que ella siempre tenía esa supuesta reunión que, según sus palabras, se alargaba más de la cuenta.
Me levanté temprano como siempre, preparé el desayuno, ayudé a Sergio a vestirse para el cole, y fingí que todo estaba bien. Laura estaba de buen humor, incluso me dio un beso en los labios antes de salir. Le dije que yo también saldría más tarde por una revisión del coche, y ella asintió sin darle importancia. La rutina seguía intacta, como si nada pasara, como si no estuviera a punto de ver su vida explotar en la cara. Esperé a que se fuera y una hora después la seguí con el coche. Ella condujo exactamente hacia el mismo sitio que la semana anterior, y yo me mantuve a distancia. Esta vez no entraron al portal enseguida, él ya la esperaba en la calle, y se saludaron con un abrazo. Un abrazo largo, de esos que no se dan dos personas que simplemente se caen bien. Esta vez no me detuve en la calle ni me escondí detrás del volante. Bajé del coche, crucé la acera, subí las escaleras y llamé al portero directamente. Ella miró hacia el portal con una expresión que pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. El otro tipo ni siquiera reaccionó, parecía no entender quién era yo ni por qué estaba ahí. Laura, en cambio, lo entendió todo. Javier, ¿qué haces aquí? No respondí. Los miré a los dos, sin moverme. Entonces repetí su pregunta con el tono más plano que pude. ¿Qué hago aquí? Buena pregunta. ¿Qué haces tú aquí? Ella se apartó del chico, retrocedió un paso, y en ese movimiento se traicionó más que en todo lo demás. No había ni una sola palabra que pudiera arreglar eso. Ni una. No es lo que parece, empezó, tartamudeando, sin mirarme a los ojos. ¿Y qué parece, Laura? A ver, explícame. Estoy dispuesto a escuchar, dije sin gritar, pero con una claridad que hizo que el tipo diera un paso hacia atrás. Solo íbamos a hablar, es un amigo del trabajo, dijo ella, agarrándose al último hilo que le quedaba, aunque ya estaba tan desgastado que daba lástima. ¿Y desde cuándo los amigos se ven a escondidas en casa de uno? ¿Desde cuándo se abrazan como si el mundo no existiera? ¿Desde cuándo me mientes todos los miércoles? Él intentó intervenir, no sé si para defenderla o para decir alguna estupidez, pero le bastó una mirada mía para decidir que era mejor quedarse callado. No tenía ni idea de con quién se había metido. No soy violento, nunca lo he sido, pero en ese momento habría hecho cualquier cosa por calmar la rabia que me hervía por dentro. Laura levantó la voz, nerviosa, buscando el control de una situación que ya estaba completamente fuera de sus manos. Javier, por favor, no hagas un espectáculo, podemos hablar en casa, esto no es lo que piensas, de verdad. Claro que es lo que pienso. Es exactamente lo que pienso. Y si tuviera dudas, ya me las habéis quitado los dos. Así que os agradezco la claridad. No necesito más. Ella se quedó en silencio. Él también. Los dos ahí, como si fueran adolescentes pillados fumando a escondidas, como si no hubieran destruido 12 años de matrimonio con una sola tarde de traición. Me di la vuelta y me fui sin decir nada más. No volví la cara. No corrí. No dije adiós. Simplemente salí por la puerta como quien abandona algo que ya no tiene arreglo. Cuando llegué a casa, empaqué su ropa. Toda. Cada camiseta, cada vestido, cada zapato. No lo hice con rabia, lo hice con precisión. Metí todo en 2 maletas grandes, las dejé junto a la puerta y cambié la cerradura. No quería verla entrar nunca más como si nada. Quería que cada paso fuera consciente, que sintiera el peso de cada uno. No llamó hasta las 11 de la noche. Lo hizo desde un número desconocido. Yo estaba en la cocina, bebiendo café, sin hambre ni sueño, con la mirada fija en la taza. Javi, por favor, necesito hablar contigo. Aquí no tienes nada que hablar. Tus cosas están fuera. Si mañana siguen ahí, las tiro. Eso es todo. No puedes hacerme esto, no sabes lo que está pasando.
Tienes razón, no lo sé, porque lo escondiste. Lo único que sé es que lo tuviste todo, y elegiste algo más. Así que ahora convive con tu elección. Es que las cosas no estaban bien entre nosotros, ¿y tú? No me pongas excusas. Si querías hablar, hablabas. Si querías terminar, terminabas. Pero no. Preferiste hacerlo así, como una cobarde. Silencio. Luego colgó. No lloré. No grité. Solo dejé el teléfono sobre la mesa y subí al cuarto de Sergio. Dormía tranquilo. En paz. Mi única certeza en medio de un día que lo había cambiado todo. Me senté a su lado, le acaricié el pelo y le prometí en voz baja que a él nadie lo iba a traicionar. Nunca. Y ahí, mientras lo miraba dormir, decidí que la paz de mi hijo iba a ser el centro de todo. Laura ya no era parte de eso. Ella lo eligió. Nadie la obligó. Y ahora le tocaría vivir con las consecuencias. Porque esto no iba a terminar con una discusión. No. Lo que venía después iba a doler. Mucho más. Lo primero que hice fue apagar el teléfono. No me interesaban sus intentos de justificar lo injustificable ni sus mensajes con explicaciones improvisadas. Al día siguiente, pedí un día libre en el trabajo, llevé a Sergio al colegio sin decirle nada fuera de lo normal y volví a casa para ejecutar lo que ya había decidido. No era rabia lo que me movía, ni impulsividad. Era cálculo. Quería que sintiera cada paso, cada resultado de su decisión, sin golpes bajos pero sin compasión. Si había elegido jugar conmigo como si no tuviera valor, iba a descubrir que no todos los hombres reaccionan llorando en un sofá. Algunos se levantan y limpian la escena con la misma frialdad con la que otros traicionan. Busqué a mi abogado, le conté la situación sin rodeos y le entregué todo lo que había recopilado. Fechas, grabaciones, fotos, hasta una copia de la conversación que tuve con ella frente al portal del tipo. No necesitaba espiar más, ya tenía lo que bastaba para iniciar un proceso claro de separación con todas las condiciones a mi favor. Le pedí que iniciara los trámites lo antes posible y que me preparara una estrategia para asegurar la custodia de Sergio. No me interesaba su dinero ni su disculpa, solo quería garantizar que mi hijo no tuviera que convivir con alguien capaz de mentir a ese nivel durante tanto tiempo. Luego, contacté con la dirección de la academia donde trabajaba. En el correo, muy educadamente, les informé de la relación impropia que Laura mantenía con otro empleado dentro de su horario laboral, incluyendo pruebas fotográficas y una descripción detallada de las ausencias encubiertas como reuniones. No esperé una respuesta inmediata, ni me interesaba si tomaban medidas o no, pero necesitaba que supiera que su reputación profesional también estaba sujeta a sus actos. Nadie debería vivir tranquilo después de dinamitar su vida personal fingiendo normalidad entre alumnos y compañeros. A continuación, llamé a sus padres. No eran cercanos, pero durante años habían mostrado una imagen de familia estructurada, valores tradicionales y discursos moralistas en cada comida de Navidad. Me atendió su madre, a la que le conté en un tono directo y firme lo ocurrido, sin dramatismo. Le dije que no esperaba comprensión ni consuelo, solo que entendieran por qué ya no eran bienvenidos en mi casa y por qué su hija tendría que explicar a su nieto dentro de poco por qué papá y mamá ya no viven juntos. No intentaron defenderla, no preguntaron más de la cuenta. Solo dijeron que hablarían con ella. Les colgué antes de escuchar cualquier intento de matizar lo evidente. Esa noche, Laura volvió a la casa. Yo estaba en el salón, con la puerta entreabierta. Entró sin hacer ruido, como si aún tuviera derecho a caminar por ahí como si nada. Vio las maletas en el mismo lugar y al notar que estaban intactas, se giró hacia mí. ¿De verdad vas a hacer esto así? ¿Sin hablar conmigo? No tengo nada que hablar. Ya está todo claro. No es tan simple, Javier.
Las cosas no eran perfectas entre nosotros, y tú lo sabes. Siempre tan cerrado, siempre tan frío, como si solo fueras el padre de Sergio, no mi pareja. Si creías que algo fallaba, podías haberlo dicho. Podías haber terminado la relación. Pero decidiste engañar. No una vez, sino durante meses. Elegiste mentir cada día. Así que ahora eliges vivir con eso. No era algo planificado. Simplemente pasó. Claro. Porque encontrarse con el mismo tipo cada semana, a escondidas, en su casa, sin decir nada a nadie, es algo que simplemente pasa. ¿Sabes qué, Laura? Me da igual si lo planeaste o no. Lo hiciste. Y ahora te vas. ¿Y Sergio? ¿Me vas a quitar a mi hijo? Sergio no es un objeto. Es una persona. Y merece estar con alguien que no viva una mentira. Voy a luchar por su custodia completa. Y con lo que tengo, no vas a ganar esa batalla. No puedes hacerme esto, no soy una mala madre. No lo sé, Laura. Solo sé que eres una pésima esposa. Y eso, para mí, ya es suficiente para no querer tenerte cerca. No lloró. No gritó. Bajó la cabeza, agarró las maletas y salió sin decir adiós. Yo cerré la puerta. Esta vez con llave. Durante los días siguientes, mantuve la calma. Seguía con mis rutinas, recogía a Sergio, le ayudaba con los deberes, y no le hablé mal de su madre. No era necesario. Con el tiempo, él vería las cosas por sí solo. No necesitaba manipular a nadie. Solo dar el ejemplo. Laura intentó comunicarse varias veces. Algunos mensajes hablaban de Sergio, otros eran intentos mal disfrazados de reconciliación, pero yo no respondía. Ya no había espacio para segundas partes. La vida no funciona con segundas oportunidades cuando se rompe algo tan fundamental como la confianza. Para ella, todo era reversible. Para mí, no. Una tarde, recibí una llamada de la academia. El director me confirmó que Laura había sido suspendida temporalmente mientras revisaban la información que les envié. No me alegré ni lo celebré. Solo pensé que por fin las cosas empezaban a caer por su propio peso. Era justo. Nada más. Y a veces, lo justo es suficiente para dormir en paz. Pasaron 10 días sin que Laura volviera a cruzar la puerta. Durante ese tiempo, no quise saber nada de su vida, no pregunté dónde estaba, con quién, ni cómo se las arreglaba. Me concentré en Sergio, en mantenerle la rutina lo más intacta posible y en responderle con calma cada vez que preguntaba por su madre. Nunca le mentí, pero tampoco le conté todo. Solo le dije que mamá y papá estaban pasando por un momento difícil y que íbamos a hacer todo lo posible para que él estuviera bien. No insistió mucho, solo asintió con esa resignación que tienen los niños cuando notan que algo es más grande que ellos. Me dolía verlo callado, pero prefería eso a verlo confundido por una versión de los hechos distorsionada. Una tarde, después de recoger a Sergio del colegio, encontré una nota en el buzón. No era una carta formal ni una nota escrita a máquina, era un papel doblado en 4, escrito con su letra. Me pedía hablar, sin gritos, sin reproches, solo una conversación clara. Decía que no pretendía volver a casa, que solo necesitaba cerrar este capítulo de forma adulta. Lo pensé durante horas. Parte de mí quería ignorarla, no darle ni eso. Pero otra parte, más cansada que enfadada, necesitaba escucharla, no para perdonar, sino para terminar el asunto con algo de dignidad. Le contesté con un mensaje. Le dije que podía venir al día siguiente, a las 6, mientras Sergio estaba en clases de pintura. A las 6 en punto llamó a la puerta. Llevaba vaqueros, una chaqueta gris y una cara que no se atrevía a mirarme de frente.
Entró despacio, se quedó de pie en el salón y esperó a que dijera algo. No lo hice. Me senté en el sofá y le señalé la otra punta. Se sentó. Gracias por dejarme venir, empezó, con una voz mucho más suave de la que usaba cuando discutíamos. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Y por Sergio. Lo sé. Y está bien. No vengo a pedirte nada. Mejor. Porque no tengo nada que darte. Se quedó callada un momento. Luego respiró hondo. Estoy destrozada, Javier. No te imaginas lo que he pasado estas semanas. ¿Y eso debería importarme ahora? No. Pero te lo digo igual. Porque aunque no lo creas, no fue fácil para mí. No, claro. Debe de ser durísimo vivir una doble vida, esconder mensajes, mentir a diario. Un infierno, seguro. No estoy pidiendo lástima. Solo que entiendas que no fue premeditado. ¿Tú me has visto la cara de imbécil que me ha quedado? No me pidas que entienda. Porque no puedo. Porque no quiero. Lo único que quiero es saber si vas a luchar por la custodia o vas a evitarle a tu hijo pasar por un juicio que no necesita. Se quedó completamente seria. Esa fue la primera vez que la vi sin excusas ni adornos. No voy a luchar por nada. No quiero que Sergio viva en medio de un campo de batalla. Quiero verle, claro. Quiero estar en su vida. Pero no voy a ponerle en el medio. Sé que tú le puedes dar estabilidad. Yo no puedo ahora mismo. Ni quiero arrastrarle por mis errores. Me sorprendió. No porque sonara noble, sino porque por fin decía algo coherente. Eso es lo más sensato que has dicho en mucho tiempo. ¿Vas a firmar los papeles? Sí. Ya hablé con mi abogado. Estoy de acuerdo con lo que se pide. Me quedo con lo justo. No quiero nada que venga de esta casa. ¿Y el otro? ¿Sigue en tu vida? No. Se acabó. Fue antes de que tú lo supieras. Él no quería una relación. Solo me buscaba para desconectar. Y cuando lo entendí, ya era tarde. Ya te había perdido a ti. Y a mí misma. Tarde. Todo muy tarde. Sí. Lo sé. Hubo un silencio largo. De esos incómodos que solo se dan entre personas que alguna vez compartieron todo. No te odio, dije al final, pero tampoco te voy a perdonar. No porque quiera hacerte daño, sino porque no puedo confiar en alguien que me mintió a la cara mientras me daba un beso de buenas noches. Lo entiendo. Yo tampoco me perdonaría. Solo quiero que mantengamos esto claro. Nada de escenas. Nada de hablar con Sergio sin avisar. Si quieres verle, lo hablamos. Pero no vas a venir aquí cuando te apetezca. Esta ya no es tu casa. Lo sé. No volveré sin avisar. Y no quiero que pienses que esto fue fácil para mí. No me importa si fue fácil o difícil. Lo hiciste. Punto. Vive con eso. Se levantó despacio. Miró el salón, como si fuera la última vez. No dijo nada más. Caminó hasta la puerta y antes de salir se giró. Gracias por cuidar de Sergio. Es lo único que hicimos bien. No lo hicimos. Lo hice yo. Cerré la puerta antes de que respondiera. No por desprecio, sino porque ya estaba dicho todo lo que tenía que decirse. No me sentí mejor. Ni aliviado. Solo en paz. Y eso ya era mucho. Los días siguientes a su última visita fueron extraños, no por la ausencia de Laura, sino por la tranquilidad que dejó. Era como si el peso de su presencia se hubiera disuelto en el aire, como si el silencio en casa ya no fuera un enemigo sino un descanso. Me di cuenta de que no la extrañaba, ni siquiera en los momentos en los que antes compartíamos rutinas,
como preparar la cena o elegir una película un viernes por la noche. Me sorprendió lo rápido que el cuerpo y la mente se adaptaban a la nueva realidad cuando ésta dejaba de doler. No sentí vacío, solo una necesidad constante de seguir con lo mío, de cuidar de Sergio y de reconstruir cada rincón de la vida que había dejado con grietas. Había cosas que me costaban más, como explicarle a mi hijo por qué ahora solo vivía con papá, pero incluso en eso notaba que él también entendía más de lo que decía. No preguntaba tanto como antes, y cuando hablaba de su madre, lo hacía con naturalidad, sin rencor, como si el cerebro de un niño tuviera un mecanismo automático para asimilar lo que no tiene arreglo. A nivel práctico, la separación fue rápida. Los abogados hicieron su parte, firmamos los papeles, y todo quedó por escrito en pocas semanas. Custodia completa para mí, visitas pactadas para ella, sin necesidad de mediadores porque ambos entendíamos que no queríamos guerras, solo distancia. Laura cumplió con lo prometido. No hizo escándalos, no pidió nada fuera de lo acordado, no intentó volver a entrar en la casa ni a revisar lo que ya no era suyo. Nunca me explicó en detalle por qué había hecho lo que hizo, y eso también me pareció justo. No quería su versión, porque ya tenía la mía, y era la única que me servía para seguir adelante. La historia no necesitaba más capítulos con ella. Era suficiente con lo vivido. Volver a la rutina sin ella fue más sencillo de lo que habría imaginado. Me ocupé de la casa, del colegio de Sergio, del trabajo, y poco a poco también retomé amistades que había dejado de lado sin darme cuenta. Algunos amigos, los de verdad, me llamaron, me invitaron a tomar algo, me escucharon sin juzgar. Otros, los más incómodos, me soltaron frases inútiles como estas cosas pasan o podrías haberlo evitado si hubieras estado más pendiente. Esas conversaciones no se repitieron. No por orgullo, sino por higiene. No quería gente a mi alrededor que pensara que los matrimonios se rompen como si fueran accidentes de tráfico sin responsables. Una noche, Sergio me preguntó si mamá volvería a vivir con nosotros. Le dije que no, que cada uno había tomado un camino distinto, pero que eso no cambiaba que los dos lo queríamos mucho. Me miró unos segundos y asintió, como si no necesitara más. Le pregunté si estaba triste. Me respondió que no, que a veces la extrañaba, pero que ahora dormía mejor porque ya no oía discusiones desde su cuarto. Me dolió escucharlo, pero también me reafirmó en que había tomado la decisión correcta. No solo por mí. También por él. Porque vivir con alguien que traiciona y miente, aunque no levante la voz, es vivir en tensión permanente, y los niños no son tontos. Lo notan todo. Un sábado, ya con todo más o menos asentado, me senté en el balcón mientras Sergio jugaba en el salón con unos legos. Pensé en todo lo que había pasado en ese mes. En cómo una vida aparentemente estable se había desmoronado en cuestión de días. En cómo una pareja que compartía cenas, vacaciones y proyectos podía convertirse en dos desconocidos que no podían compartir ni un pasillo sin que el aire se volviera espeso. Me pregunté si alguna vez había sido real, si en algún momento Laura había sentido por mí algo que no fuera rutina, conveniencia o cariño mal entendido. No encontré respuesta. Y tampoco me importó mucho. Me di cuenta de que no necesitaba cerrar esa parte con certezas. Bastaba con saber que no quería repetirla. Aprendí que las traiciones no siempre vienen con señales claras, ni con advertencias previas. A veces se cocinan en silencio, mientras uno sigue creyendo que todo está bien porque no quiere mirar de cerca. Aprendí también que la dignidad no se recupera gritando ni vengándose a lo loco, sino tomando decisiones frías, firmes, que devuelven el control sin perder la cabeza. Y sobre todo, aprendí que nadie merece quedarse donde no lo respetan, por mucho que haya historia, hijos o costumbres compartidas. Ahora me levanto cada mañana con menos nudos en el estómago. No porque todo sea perfecto, sino porque lo que hay es mío, construido desde cero, sin mentiras ni farsas.
Sergio y yo funcionamos como un equipo. Nos reímos, cocinamos juntos, discutimos por tonterías como qué serie ver antes de dormir, y de vez en cuando hablamos de su madre como quien habla de un pariente lejano, alguien que estuvo y ya no está, pero sin rencor. Y aunque no lo diga en voz alta, sé que algún día él sabrá que su padre no se quedó quieto ni agachó la cabeza cuando todo se vino abajo. Que luchó por lo suyo sin perder la calma. Que eligió la verdad por encima de la comodidad. Y eso, más que cualquier venganza o castigo, es lo que realmente importa.